Benditos, bienvenidos y ahora sí al tema que nos atañe, desatanizando a la iglesia. Son temas para ir despertando, para ir saliendo de la mentira donde te han tenido encarcelado. Desatanizando a la iglesia. Fíjate que Satanás es el nombre con que se identifica a un ser malévolo, maligno, destructor, enemigo de Dios, que le quiere dañar la creación, quiere dañar el trabajo hermoso que Dios hizo. Y ese concepto Satanás tiene casi la misma connotación en todas las culturas, aunque en una cambie de nombre, pero se refiere siempre a lo mismo: un ser o una fuerza sobrenatural que se opone al Creador para destruir y desestabilizar, o para destruir mejor la creación. Eso es Satanás. Pero veamos verdaderamente el significado de la palabra Satanás. Nosotros aquí utilizamos mucho la etimología porque es lo que nos da el significado real de esa palabra, que es lo que realmente es. Porque el desconocerla ha causado, el desconocer el significado de las palabras ha causado de que nos hayan engañado. Veamos a ver, Satanás, su significado. Dice, palabra de origen arameo o hebreo. Mira, en arameo es Hashatán. Su significado es adversario, enemigo o acusador. Eso es lo que es Satanás. El adversario, el enemigo, el acusador. Y tiene su equivalente en griego, diablos, que viene de diablo, que traduce prácticamente lo mismo. Enemigo, opositor. En lengua árabe se le llama shaitán, pero también toma la connotación de serpiente. Acuérdate de la serpiente antigua, pero Jesús también les dijo a uno: nido de víbora, serpiente es lo que son ustedes. Eso tiene un significado serpiente ahí, en cuanto a eso, a la serpiente antigua, y ya lo vamos a ver, y va por el lado del oído, ¿viste? Porque la serpiente es sorda. Entonces el término Satanás significa enemigo, adversario, opositor. Hasta ahí estemos claros. Si te vas a un diccionario teológico, que sabemos que eso es basura porque ya lo explicamos, te vas allá, o a un diccionario de la Real Academia de alguna de las lenguas donde tuvo influencia la religión, o ha tenido influencia la religión católica, te va a decir Satanás, ángel caído que desobedeció a Dios. Algo así por ahí te dice. No te dice que Satanás es oposición, que es adversario, que no es un nombre de persona, un nombre, es un adjetivo que indica una característica. Es decir, si yo me estoy oponiendo a no usar el barbijo, el tapaboca, a no usar los guantes, a no desinfectarme, a no tener protocolo de bioseguridad en medio de esta pandemia, yo soy un Satanás con respecto a los que han dictado las normas, porque estoy en oposición, me estoy oponiendo. ¿Está viendo ya lo que es Satanás? Oposición. Bueno, en las escrituras, en los originales, en la segunda de Samuel, en aquel pasaje donde de Samuel 24:1, que dice que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Dice que volvió a encenderse la ira de Jehová e incitó a David a hacer censo. ¿Quién lo incitó? Jehová. Bueno, con respecto a ese mismo pasaje, en el libro de Crónicas 21:1, refiriéndose al mismo pasaje, dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a hacer censo contra Israel. Pero Satanás, no dice Jehová, pero en otro libro, en el de Samuel, dice que Jehová fue el que incitó a David. Y acá en Crónicas dice que Satanás incitó a David. Entonces, ¿quién fue? ¿Jehová o Satanás? ¿O es que son los mismos?
¿O fue que se equivocaron y no se han dado cuenta de eso los escudriñadores de la Biblia, los testigos de Jehová, los evangélicos, los católicos, de todos los testigos que son muy dados a escudriñar? ¿Qué pasó ahí? ¿Error de traducción? No. Sino que en la lengua hebrea, cuando se escribió Satanás, porque estaba en oposición, o sea, fue la posición de Papá Dios en ese momento. Fue de oposición, porque le había dicho que no censara, pero entonces fue en contra de eso. Se fue en oposición, fue contrario. Mira que en el otro pasaje, hay otro pasaje donde el profeta Balaam le dicen que vaya a maldecir al pueblo de Israel. Y cuando va en el camino dice que se le opuso un mensajero de Dios, el ángel de Dios se le opuso para que no fuese. Y él no veía al ángel. Hasta que en un momento en que la mula se echó, porque la mula sí se dio cuenta. Y él le daba a la mula y le pegaba hasta que la mula la vio, porque me golpea. Y entonces cuando el ángel se le manifiesta, dice, la mula me ha visto, tú no lo has visto. Y le empezó a hablar el ángel. En el original, en los textos originales, cuando hace mención de ese ángel, ahí aparece escrito Satán. Dice que Satán estaba ahí. Ese mensajero, ese ángel Satán de papá estaba ahí. Pero dice Satán. O sea, dando a entender que el ángel estaba como un opositor, como un adversario, para que no pasara y fuera a maldecir al pueblo de Israel. Eso es lo que hay con respecto a Satán. Satanás viene a ser una especie hasta de fiscal, porque es el que acusa, el que está señalando. Eso es Satanás. Bendito, Satanás es una posición, no es un personaje como tal. La gente dice, ay, pero y en Job, que dice que llegaban los hijos de Dios, entre ellos Satanás, el que tenía la función de ser opositor. Ese era ese ángel. Tenía la función. Hay ángeles de destrucción y no son de Satanás. No fue un ángel el que destruyó y mató allá en Egipto los primogénitos. Fue Satanás. Fue el ángel de la muerte enviado por Dios. No era de Satanás, del diablo. Si hasta Satanás andaba conforme a Dios lo disponía en los pasajes donde aparece. Porque Job hizo hasta donde Dios le dijo. Ahora, hay que ver. Porque si Satanás es un término y no es un personaje como tal como nos dejaron, así como nos enseñaron, no es. Entonces resulta que ese libro puede ser una alegoría, no una realidad literal. Así que prontito vamos a mirar o vamos a tener un tema que se llama Querubín, Adán, Satanás. Ahí van a ver bien claro quién era Satanás, partiendo de que Satanás significa opositor, adversario. Imagínate que hasta el mismo Moisés llegó a ser Satanás para el pueblo de Israel. Ese era el Satanás que ellos tenían. Jesús mismo lo pone en evidencia, pero ya tocaremos ese tema, ya vamos a llegar a él, para que veas claro que te han mentido, te han engañado con Satanás. Mira, Satanás, ese que nos enseñaron, y que un ángel caído que desobedeció, ese es el mismo coco que nos enseñaron, no, que el coco te va a coger, el coco te haya metido abajo de la cama como te estés portando mal. Pura fantasía, cuentos de vieja, fábula judía, no es más. Bendito, pronto estaremos nuevamente con ustedes, dando a conocer realmente y desnudando quién era Satanás o qué es Satanás, porque apenas hemos visto el significado de la palabra.
pero ya pronto entraremos en profundidad. Muy pronto estaremos con ustedes en un próximo mensaje. Hasta pronto.